Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una entrevista en la que buscamos conocer cuál es la perspectiva que tiene usted sobre la corrupción en nuestro México y en la sociedad. Primero que nada, le pido permiso para publicar este video en YouTube con fines académicos más que nada. Todo es Sí, con el fin académico, gracias, y por motivo de una investigación. La primera pregunta que le voy a realizar es si me puede comentar alguna experiencia que haya tenido de usted o de alguien más que conozca directamente con un acto de corrupción, donde usted haya utilizado la corrupción a su favor o haya sido víctima de esta misma. y yo fui víctima de una corrupción cuando estaba en la secundaria, en tercera secundaria, en mi escuela premiaban cada que terminaba el ciclo escolar. Entonces, pues yo fui en mi grado la más alta de la calificación. Entonces, pues yo esperaba ganarme ese premio que se llamaba Banda de Excelencia. Entonces, a la hora de la ceremonia del colegio, nombran a las como tres finalistas para ganar ese premio, y al escuchar que nombran a otra niña, yo me saqué de onda porque esta niña tiene a sus padres que trabajan en puestos de gobierno importantes. Entonces ahí fui víctima de la corrupción y pues la verdad no me gustó porque me esforcé todo el ciclo escolar para tener una buena calificación, y que no me premiaran eso, la verdad sí fue muy injusto. Ok, pues al parecer fue una experiencia muy desafortunada para usted. En base a esa experiencia, ¿qué me podría decir acerca de qué considera que sea lo malo de la corrupción? ¿Por qué la corrupción está mal para usted? Porque pues están como reconociendo a personas que en sí no hacen como que bien su trabajo, o sea, sí lo hacen bien, pero hay otras personas que lo hacen mejor y no las reconocen como deberían de reconocerlas. Entonces están como que premiando eso a las otras personas, y las demás piensan que eso está bien y pues no están como que, y eso no se debe de hacer. Entonces, ¿considera usted que la corrupción es algo en la que las personas que están en un puesto ventajoso o más favorable que los demás obtienen beneficios propios de este mismo, Exacto, para su beneficio personal, para obtener riqueza, para obtener poder? Esto es lo que usted considera que está mal de la corrupción, más que nada. exacto. Ok. Y a partir de estas respuestas que me acaba de proporcionar, ¿qué podría proponer para combatirla? ¿Qué propone usted que se podría hacer en México, en la sociedad, en su vida o usted mismo para combatir a la corrupción? Pues yo creo que básicamente se empieza en la educación desde chicos, enseñarles a los niños en la escuela que los valores son lo más importante, ser honestos, pues simplemente hacer lo correcto, ¿no? Entonces, comenzar desde la educación sería la clave para terminar con la corrupción, más que Sí, nada. más que nada. Ok, eso es lo que usted propone. Ok, ahora a continuación voy a pasar a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla sobre una encuesta que tenemos aquí, es un cuestionario. Yo le voy a leer las preguntas y usted nada más conteste lo que considere en su opinión. Sería todo. Ok. Primera pregunta. ¿Qué tanto importantes son los contactos personales o la palanca para conseguir empleo? En el sector público muy importantes, Ok, y también en el sector privado. ok. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿hasta qué punto la corrupción, hasta qué punto de la corrupción se presenta en las siguientes categorías? En las aduanas, Algo, partidos políticos, mucho, el Congreso o la legislatura, mucho, asuntos militares, algo, medios de comunicación,
Algo. Sector privado, Mucho. poco. Poco. Sistema educativo público, Este, pues ni mucho ni poco. educación privada, Eh, Algo. sistema de justicia, Mucho. servicios médicos y de salud pública, Algo. servicios médicos y de salud privada, Algo. policía de tránsito, Mucho. otros policías, También mucho. servicio de agua, Algo. electricidad, luz Algo. y gas natural. Igual algo. Ok. ¿En los últimos 12 meses ha pasado por las aduanas? No. No. No, Ok. por todo esto del COVID. Ok. Me salió. ¿En el último año usted ha tenido contacto con un representante de un partido político? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con algún representante del Congreso? No, tampoco. ¿En el último año usted ha tenido contacto con cuerpos militares para realizar el servicio militar, exentarse del servicio militar o en relación con algún incidente? No. Con relación a los cuerpos militares, ¿usted tuvo que realizar algún pago extraoficial? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con los medios de comunicación, televisión, radio, por ejemplo, para suscribir o alguna relación con alguna No. noticia? ¿No? No, Ok. tampoco. ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sector privado, con empresas? No. Ok. ¿En el último, algún familiar suyo asistió a una escuela pública? No. ¿En el último año algún familiar suyo asistió a una escuela privada? Sí. En su trato con administradores o maestros de la escuela privada, ¿usted o su familiar ha realizado algún pago extraoficial? No. ¿En el último año usted ha tenido contacto con el sistema judicial, juez o magistrado? No. ¿En el último año usted o algún familiar suyo ha sido atendido en la clínica de salud pública como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, etcétera? Eh, Creo que mis padres están dados de alta, pero no sé si han sido atendidos. Ok, lo tomaremos como un no sé. ¿En el último año usted o algún familiar suyo se ha atendido en algún hospital privado o clínica privada? Sí. Ok. En las clínicas o hospitales del sector privado, ¿usted o familiar ha tenido que realizar algún pago extraoficial? No. ¿No? Ok. En el último año, ¿a usted le ha parado la policía de tránsito? No. En el último año, ¿usted ha tenido contacto con otros policías, por ejemplo, para levantar una denuncia o como parte de una investigación? No, tampoco. En su trato con otros policías, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? No. En el último año, ¿usted ha conectado o reconectado su servicio de agua? No. En el último año, ¿usted ha conectado, reconectado o evitado la desconexión de su servicio de luz? Mm, Creo que no. Para lograr la conexión o reconexión o evitar que se desconectara, ¿usted ha tenido que realizar algún pago extraoficial? No. En el último año, ¿usted ha conectado o reconectado o evitado la desconexión de su servicio de gas natural? No. Para lograr la conexión o reconexión o evitar que se desconectara el gas natural, ¿ha tenido que realizar algún pago extraoficial?
No, tampoco. Ok, siguiente. Ok, en integridad académica, ¿te consideras un buen estudiante? Sí. En la primaria, ¿era común la copia entre tus compañeros en la primaria? Que yo recuerde, no. No. En la secundaria, ¿era común la copia entre compañeros? Sí, ya se empezaba a dar la copia. En la prepa, ¿era común la copia entre los compañeros? También. En la universidad, ¿es o era común la copia entre tus compañeros? Creo que sí era. Ok. ¿Has copiado en exámenes, tareas o proyectos en la primaria? No, ¿Secundaria? no, tampoco. ¿En la prepa? Yo creo que una o dos veces. ¿Y en la universidad? No. Ok. ¿Has sabido de algún profesor en tu campus que exija o reciba pagos a cambio de favores para mejorar una calificación? No. Siguiente. ¿Qué tanto se justifican los siguientes comportamientos? Comprar películas piratas. Siempre se justifica. Ok. Infidelidad a la pareja o el cónyuge. Se justifica en algunos casos. Ok. Pasar un semáforo en rojo. En pocos casos. Exceder el límite de velocidad al conducir. Ese no. Agilizar los trámites en un pago extraoficial o una mordida, exacto. Sí, en muchos casos. Falsificar credenciales para conseguir un empleo. En algunos. Se justifica en algunos casos falsificar credenciales. Lo que se refiere en Ujú. esas preguntas es de qué tan correctos son estos actos, qué tan justificables son. Si es justificable comprar películas piratas, infidelidad. Ok, entonces la de comprar películas piratas, yo creo que en, en pocos casos. Infidelidad a la pareja, Igual en pocos casos. pasamos semáforo en rojo, se queda igual. Sí, Límite de velocidad, esa así igual. agilizar trámites con un pago extraoficial, Esa poco. falsificar credenciales para conseguir un empleo, Nunca. mentirle al jefe, Yo creo que poco. mentirle a un oficial de gobierno, Nunca. nunca. Copiar de otro alumno durante un examen. Poco. Conseguir las preguntas o respuestas de un examen. Nunca. Leer un resumen en vez de la lectura original. Yo creo que en algunos casos. Entregar como propio un trabajo o tarea copiada de otro alumno o conseguido por un servicio de otra fuente. En pocos casos. Trabajar con otros alumnos en una tarea que el maestro especificó como individual. Nunca. Copiar unas frases de un sitio web o en internet sin citar la fuente. En pocos casos. Y como última pregunta, ¿cómo te identificas, cómo se identifica usted con cada una de las siguientes descripciones? Me veo como alguien reservado, Totalmente de acuerdo. que confía en otros, Totalmente de acuerdo. perezoso, Ni acuerdo ni en desacuerdo. relajado, que maneja bien el estrés, De acuerdo. con pocos intereses artísticos, De acuerdo. extrovertido, sociable, Mm, un poco de acuerdo. que tiende a criticar a otros, Un poco en desacuerdo. muy cumplido en el trabajo, Totalmente de acuerdo.
que se pone nervioso fácilmente, Ni acuerdo ni desacuerdo. con mucha imaginación, Totalmente de acuerdo. considerado y amable con casi todos. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Me identifico como Mujer, edad, 17 años. estado civil, Soltero. Soltera. ¿en qué municipio vives? En Tuxtla Gutiérrez. ¿En qué estado vives actualmente? En Chiapas. ¿En qué país vives actualmente? México. ¿De dónde eres originario? De Tuxtla Gutiérrez. ¿De dónde eres originario? ¿El estado? Chiapas. México. Me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos focos hay en la casa de tu familia? Mm, Menos de yo 10, creo de que 10 a como, 20, de 20 a 50, más de 50. yo creo que de 10 a 20. ¿Cuáles son los ingresos totales mensuales de todos en tu hogar? De menos a Eh, 1500. Entre 20,000 y 50,000. Ok. ¿Semestre que cursas actualmente? Quinto. ¿Cuál carrera estudias o esperas estudiar? Espero estudiar nutrición o medicina. ¿En qué sector trabajas? Solo estudiante. ¿Qué puesto ocupas? Eh, ¿A qué se refiere? Lo tomaremos como estudiante. ¿Perteneces a algún partido político? Si es así, No, ¿cuál? No. no. Perfecto. Pues enviaremos los resultados. Y pues te agradezco mucho por tu participación en esta entrevista y por apoyarnos con parte de tu tiempo. Esta información nos será muy valiosa para llevar a cabo una investigación sobre la perspectiva que tienen las personas sobre la corrupción en México. Muchas gracias y te deseo una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias igualmente.